polarizado, podríamos decir. Bueno, ¿qué pasó ayer? En medio de todo esto, pasó que la presidenta, Natalia Piergentili, ha sido muy criticada porque ella optó por ir en lista separada en la elección de consejeros constitucionales. Fue con el PPD y con el Partido Radical y le fue pésimo. Y con la Democracia Cristiana. Perdón, fue con el PPD, la Democracia Cristiana, y le fue pésimo. Le fue pésimo, no eligieron ninguno. Ninguno de esos partidos eligió uno. Natalia Piergentili era además candidata, ella misma. Resulta que no pasó nada. Entonces resulta que ha sido muy criticada, incluso se dice que ella es responsable que el Partido Republicano tenga los 3/5 o que toda la derecha tenga los 2/3 porque fueron separados y eso significó un menor rendimiento electoral. Autocrítica que ella no realizó de esa misma manera. Ella, ¿qué fue lo que dijo? Si nosotros hubiésemos ido en lista única, los resultados no hubiesen sido tan diferentes, es decir, si sumábamos la votación, los números en cuanto a escaños en el Consejo Constitucional no hubiesen cambiado tanto. Esa es la perspectiva que dice Piergentili y dijo, nosotros fuimos separados por un tema de convicciones. Argumento de Piergentili. Para el plebiscito de salida del 4 de septiembre del año pasado fuimos juntos. ¿Y cómo nos fue? Argumento de Piergentili. Recurre a los números ella. Entonces, ahora, son dos elecciones distintas, pero ya, ese es el argumento. Pero ayer, Natalia Piergentili criticó duramente a Prueba de Dignidad, y yo creo que criticó duramente también al presidente, porque el presidente es de Prueba de Dignidad. Entonces, por carambola, criticó también a Gabriel Boric, y dijo lamentar la intención de esta coalición de solo gobernar para su electorado, como les decía, equivalente a cerca del 30%. Esto se da luego de que el presidente, después de esta derrota electoral del 7 de mayo, haya pedido también al oficialismo que eviten estas pasadas de cuentas por medios de comunicación. Lo dijo explícitamente, dejémonos de pelear y demostremos que somos solamente una alianza de gobierno. Los dichos de la derrotada candidata al Consejo Constitucional, Natalia Piergentili, generó, podríamos decirlo en simple quizá, una guerra cruzada. ¿Por qué? Para que alguien asuma esta responsabilidad electoral. Daniela Ruiz-Tagle, buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, menos de 2 semanas quedan para que el presidente Gabriel Boric rinda su segunda cuenta pública ante el Congreso Pleno, y la mayoría del mundo político coincide en que esta es su primera cuenta pública real, considerando que la primera estuvo enfocada en las expectativas y en las promesas de campaña. Harta agua ha pasado bajo el puente en estos meses, en este año y unos meses. El 4 de septiembre del año pasado el gobierno tuvo que acercarse a la centroizquierda buscando la experiencia política tras la dura derrota. Pero ¿por qué estamos hablando de lo que pasó el año pasado? Porque ahora podemos observar una diferencia. Luego de las elecciones del 7 de mayo, en donde el Partido Republicano resultó quienes triunfaron en los comicios y la lectura es diferente. ¿Cuál es la lectura? La coalición del presidente Gabriel Boric dice que acá se considera como el sustento electoral del gobierno por obtener gran parte de los consejeros de izquierda electos, y creen que ya no tienen que moderar la agenda, sino que defenderla. Dicen, ¿para qué nos sirve finalmente moderar o irnos al centro si ya tenemos un electorado que es duro y que está cerca del 30%, incluso un poco más? La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, tuvo una dura reaparición tras su derrota como consejera constituyente, también como timonel del partido, al conducir a la tienda, a ir en listas separadas con la DC y Apruebo Dignidad. Y lo hizo en el diario La Tercera. Acá tuvo una lectura bastante dura. Dice: si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeros, no creo que tengas que ganas de hacer una autocrítica. Ella lo dice apuntando directamente a Apruebo de Dignidad. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Esto es solamente parte de la entrevista que generó mucha polémica en el mundo político, pero también incluso dentro del PPD, en donde la vicepresidenta de la Mujer cuestionó estos últimos dichos. Ayer Natalia Piergentili habló con nuestro medio asociado CNN Chile en Tolerancia Cero, reconoció que fue un error hablar de leceras cuando se hablaba de las identidades sexogenéricas. Pasemos a escuchar a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.
que no nos conformemos con el 38% que es Apruebo Dignidad y Todo por Chile y transitemos a ofrecerle a Chile una mayoría social y política. Si eso es tan disruptivo, yo creo en la política y creo que la política cambia realidades. Con el 38 no cambiamos realidades. Fue una frase o un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado y podemos ahondar en eso. Claro, ella dice básicamente que la frase monos peludos, les compañeres, esto fue desafortunado, el concepto, la forma en que lo dijo. Pero dice, yo creo que acá al fondo no es desafortunado. Estos dichos no les gustaron a los personeros del oficialismo, que de hecho se sintieron ofendidos, principalmente, por supuesto, en Apruebo Dignidad. En este sector la llamaron a ella a hacer la autocrítica. Esto por el tema de las dos listas, de no ir con ellos, y mientras que, por ejemplo, en el Partido Socialista hay voces que salieron a cuestionar su tono. Escuchemos al jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri, y también al presidente de Comunes, Marco Velarde. Es mentira que el gobierno de Boric tenga una agenda de minorías. Llamar monos peludos al 38% es otra torpeza. Insultar al electorado de base, que ha sido leal, que nos sigue, demuestra mucha pedantería y no se condicen para nada con los agrios resultados que tuvo la apuesta política que ella misma encabezó. La presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Bodanovich destacó la intención que tuvo Pier Gentili de aludir a la unidad de propósito. ¿Por qué? Porque ella dice, acá lo que necesitamos es no gobernar para un cierto sector, también necesitamos unidad de propósito para poder avanzar en una agenda social. Al respecto también se refirió el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Este aseguró que no es bueno generar divisiones a través de la prensa. Tenemos que hacer mucho análisis ahí, pero con la mayor unidad de propósito posible, y todas estas peleas internas por los medios de comunicación no ayudan en esa dirección. Sin duda fueron inadecuadas y en sus formas muy duras. Lo que se puede rescatar es el llamado a hacer una autocrítica y un trabajo en conjunto para poder construir Chile. Pero veamos el 30%. El 38%, claro que obtuvo Apruebo Dignidad y el Partido Socialista en las elecciones, pero el 30% duro al que quiere apuntar finalmente Apruebo Dignidad. El jefe de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, habló acerca de este 30% del electorado. Defendió la tesis de apuntar a los votantes que han sido leales con el Ejecutivo y con el presidente Gabriel Boric. Creo que para hablarle a las mayorías hay que resolver los problemas de las mayorías. Y esas respuestas están en el programa de gobierno que el pueblo chileno votó de forma mayoritaria. A mi juicio, las tesis de renuncias anticipadas, que además no tuvieron respaldo electoral, no son el camino, y el camino más bien es reforzar la unidad. Ayer habló el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, y dijo que el gobierno sí está gobernando para todos los chilenos, destacando, por ejemplo, medidas como el copago cero en la salud, el royalty minero. Aseguró que declaraciones como las de Pier Gentili no contribuyen. Me parece que es una polémica inconducente, toda vez que el gobierno está concentrado en resolver problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Aquí lo importante es que el debate político se concentre en cómo resolvemos los problemas que afectan a las personas y no distraernos en peleas entre partidos que realmente a nadie le interesa. Poco queda para la segunda cuenta pública del presidente. Desde la oposición lo llamaron a que este sea un discurso que apunte a todos los sectores, tanto políticos como socioeconómicos, y no solo al 30% de su electorado duro. Al respecto se refirió el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el diputado y jefe de la bancada Evópoli, Francisco Undurraga. Gobernar para el Chile grande y no para la barra, porque Chile es más que la barra. Yo espero, por tanto, que los gobiernos piensen eso, en la grande mayoría, en los grandes problemas, y espero que las cuentas públicas se hagan cargo de eso. Pero evidente que no tiene que trincherarse en el 30%, porque hay un 70% que espera y demanda soluciones. Bueno, vamos a ver qué pasa en relación a las relaciones oficialistas. Lo cierto es que ayer Natalia Pier Gentili en Tolerancia Cero se retractó de ciertos dichos, como por ejemplo el tema identitario, que fue bastante cuestionado, incluso por organizaciones como el Móvil y por parte de su propio partido. ¿Se acuerdan que la semana pasada les estábamos informando, María José, Tomás, auditores, acerca de este nuevo mecanismo para que
se realicen los comités políticos ampliados y que ahora solamente iban a ir 2 representantes de cada coalición? Sí. Adivinen a quién le tocó ir hoy día. Natalia Piergentili. Al PPD. Al PPD y al Partido Liberal. Ya, pero ella puede mandar a otro. José Toro. A José Toro. Sí, que ha dicho que prefería aliarse con la derecha en un momento. ¿Pero cuál va a ser la excusa ahora? Oye, ¿No está fuera del país? A ver, pero mira, en la entrevista de Natalia Piergentili dice tantas cosas. Dice, bueno, hay una autocrítica. Dice, no he tenido la posibilidad de conversar con todos los actores, pero yo creo que no existe hasta ahora un análisis profundo sobre una decisión. ¿Cuál? Yo le quiero seguir hablando al 30%, a los míos, a los que votaron apruebo o los que votaron por mi lista. ¿Quiero volver a ser una mayoría social y política? Yo creo que eso hay que declararlo, porque cualquiera de las dos cosas es absolutamente válida. Si tú me preguntas a mí, yo estoy por volver a construir mayorías sociales y políticas. Dardo en contra del Frente Amplio, que quiere seguir con la misma y mantener su votación. Después le preguntan, ¿pero ustedes tienen problemas de mensajeros entonces? O sea, ¿el mensajero es el problema? Y miren lo que dice, escuchen lo que dice. Tenemos varios problemas. Primero, que somos parte de un gobierno que habla de seguridad, pero que después de los indultos perdió credibilidad. ¿Y quién fue el que indultó? El presidente. El dardo al presidente por su falta de credibilidad es brutal. Y eso hasta ahora, dice, no se ha podido recomponer. O sea, la ministra Toá, después de su brillante interpelación, después de cosas concretas que ha mostrado, pero la sensación no ha cambiado. Entonces, no es solo que la gente no quiera ciertas fórmulas de la concertación, sino que espera más de la política, dice, y por lo tanto más del presidente. Le preguntan tantas cosas, pero por ejemplo, pensando en la próxima elección, que es la municipal, ¿repetiría las fórmulas de las dos listas o van a ir juntas con el PS? Dice, creo que las condiciones políticas son distintas. Si uno no aprendiera de los fracasos, sería el rey de los... Un garabato. Pero creo que no hay que tomar decisiones sobrecalientes, sino que trabajemos para tener los mejores elencos y competitivos y veamos cómo lo hacemos. Porque se pregunta ella misma, ¿cuáles son los criterios? ¿El que tiene mantiene o todo se puede disputar? Porque si tú me dices, el que tiene mantiene, yo no sé si me siento representada con la gestión de Iracy Hasler en Santiago. Dardo al Partido Comunista en una figura emblemática. No sé, aquí nos dejó mono parado. No, llegó con todo. Piergentili nos dejó mono parado. Miraba y disparaba. Impresionante. Daniela, hacemos y después alusión... en la noche salió a matizar sus dichos, ¿eh? Claro, salió a matizar los dichos. Daniela, tú hacías alusión o hablábamos del tema de que ella dice, si le quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeros, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Pero ¿qué es lo que molesta más en el Frente Amplio? ¿Molesta más esta idea de hablar de monos peludos o todo lo que ella habla respecto a los temas de identidad de género? Que yo creo que también es una de las grandes banderas de esta administración, del Ministerio de la Mujer, de gran parte de Apruebo Dignidad, donde dice, por ejemplo, sigues apapachando ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. O sea, habla de temas que son importantes porque no solamente le tira al gobierno, al Partido Comunista, sino también a gran parte de la agenda. Efectivamente. Y de hecho, el día de ayer hasta incluso desde el interior de su partido, estamos hablando de la vicepresidenta de la Mujer del PPD, salieron a criticar a Natalia Piergentili, precisamente por estos dichos. ¿Qué fue lo que respondió ella en la noche, cuando ya masticó más o menos lo que son las críticas a esta entrevista? Cometí un tremendo error. El punto es que lo dijo. Porque más allá de la forma, porque ella dice, en política cuando la forma empaña el fondo, uno tiene que saber reconocer, pero el punto es que de igual manera lo piensa. Ella no dice que se equivocó por decir cosas que efectivamente eran incorrectas. Todo lo que dijo lo piensa. Lo que se cuestiona, lo que ella se hace la autocrítica es por la forma en la cual dijo las cosas, por hablar de monos peludos, por hablar de leceras, pero no por decir que la credibilidad del gobierno en materia de seguridad no existe debido a los indultos, porque eso lo dijo y lo piensa. Lo piensa una de las presidentas o una de las presidentas de una de las coaliciones de gobierno. Sí, pero mira, en política, está bien, la forma es dura, la que hace, por decirlo suavemente, dura. Pero a veces, yo quiero decir algo,
a veces en política uno debe agradecer la sinceridad también. Porque estamos llenos de máscara, de doble discurso. Dicen una cosa, se enciende la luz roja, estamos al aire, y se dice otra. Entonces, en una de esas, más allá de las formas, que son demasiado duras a lo mejor, yo creo que la sinceridad y saber exactamente lo que piensa un político, en una de esas no es tan malo. Yo digo en beneficio de los ciudadanos. Mira, dice, le preguntan, hay mucho temor en el mundo del Frente Amplio a esta ola republicana, ¿cómo lo enfrenta? Primero, desde el reconocimiento de que ellos ganaron democráticamente y que la gente vota con el sentido común que en ese minuto tiene. Y a propósito de eso, visualizar en qué cosas ellos lograron calar y nosotros no. Se refiere a los republicanos. Porque pararse y decir es que esos fachos que van a barrer con todo, que no van a respetar el Estado Social Democrático de Derecho, seguir pensando que mides 1,80 cuando mides 1,40. Y segundo, tenemos que enfocarnos en lo importante hoy día, que es el diálogo político para las reformas y mejorar la gestión. Yo no puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión. Si sigo hablando de la gente identitaria, más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos. O sea, criticando a la gente que vota. ¿Le cuesta mucho en su sector compartir eso? Yo te diría que no. Nosotros tenemos consejos con el PPD, pero queremos organizar un encuentro con todo el socialismo democrático y que se sumen otros más para conversar esto, pero de verdad, no con el Twitter, ni el eslogan, ni la cuñita fácil, ni la cosa achorada. ¿No hay interés de autocrítica en ese mundo? Yo creo que sí, pero por eso te digo que es tan importante tomar esta decisión de base. Si le quieres seguir hablando a los monos peludos, lo que tú decías, 30%, bueno, allá ellos. Son durísimas las declaraciones de Natalia Piergentili. Esto demuestra que hay dos almas, ¿no es cierto? No, aquí se queda pero ya en evidencia, por más que el Ejecutivo en este comité político ampliado de Cerro Castillo y también en las instancias posteriores a las elecciones, el presidente decía, no se tiene que notar que somos dos coaliciones, se tiene que notar que somos una alianza de gobierno. Yo creo que esto es una nueva pisotada a lo que dijo el presidente. Ocurre que ayer se publicó una entrevista a la ministra del Interior, a Carolina Toá, en el diario El Mercurio. Entonces, le preguntan por las dos almas. Y dice, ha pasado algo que va más allá de los llamados. El paradigma de las almas se ha ido oxidando, perdiendo vigencia. Es una visión añeja para entender lo que pasa. Sinceramente, más allá de las declaraciones particulares, personas puntuales, el debate de las almas no es el que moviliza el comportamiento de los partidos, ni de las coaliciones, ni de la alianza de gobierno. Las almas han dejado de ser un marco teórico útil para entender lo que pasa. O sea, no hay dos almas. Creo que el concepto de dos almas ya quedó atrás. Hay mucho desafío. ¿Cómo uno puede conjugar, armonizar de dos líderes del oficialismo en estas dos entrevistas? Una dice los dos almas no existen. Es una cosa de ustedes que es tan antiguo en su análisis. La ministra Toá del quedaron PPD. atrás y resulta que sale Piergentili con esto otro. ¿Cómo se conjuga eso, Daniela? No, es muy complejo porque la semana pasada se vio un buen escenario para el Ejecutivo. De hecho, sí se vio unidad en el Congreso Nacional. Lograron sacar proyectos importantes, el tema del royalty, el tema del salario mínimo. Y de hecho, ya el viernes, al término de semana, hablábamos con personeros de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad y decían, claro, eso es lo que tenemos que proyectar hacia futuro. Ellos no sabían que 2 días después iba a salir esta fuga, esta entrevista que entrega Natalia Piergentili, que irrita, por supuesto, al Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque es el propio presidente Gabriel Boric, lo decías tú, María José, el que llamaba, bien digo, a los distintos partidos políticos a no sacarse cuentas políticas, a evitar la noche de los cuchillos largos, ¿no es cierto?, el día de las elecciones. Pero esta entrevista efectivamente es una fuga, tanto para el Ejecutivo como también para quienes quieren que exista una sola coalición, algo que ayer Natalia Piergentili descartaba. Daniela, nosotros escuchábamos en tu completo informe las declaraciones del ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quienes el gobierno como que decide públicamente salir un poco de la polémica, pero lo más probable es que hoy, en la instancia del Comité Político de Ministros y en el Comité Político Ampliado, se saquen cuentas por esta entrevista, considerando que posterior a las elecciones el PPD ya estaba
en un plano, podríamos decir, de desventaja, porque todas las críticas apuntaban a este partido por haber decidido ir en lista separada con el Partido Radical. Ahora con esto, ¿en qué plano queda? ¿Qué es lo que se supone o lo que se sabe que podría decir el Ejecutivo en esta jornada, apuntando los dardos a Pier Gentili, que sabemos, como tú nos decías, es la encargada de Socialismo Democrático hoy de ir a esta reunión? Es la encargada de ir a esta reunión. Vamos a ver si es que efectivamente va ella o va el secretario general, ¿no es cierto? En lo que ocurre, María José, Tomás, en estos comités políticos ampliados, es que cuando existen estas polémicas que dividen a las coaliciones, no se toca de fondo los temas, y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque uno, el tiempo es acotado, y otro, que el gobierno no le gusta profundizar en las diferencias que se observan a través de la prensa, y por lo general cuando ocurren estas cosas se hace el llamado, dejemos de hacer llamados por la prensa, vamos por la unidad. Esto ya es como un déjà vu. Ahora, la diferencia de lo que va a pasar hoy día es el nuevo mecanismo, la nueva modalidad, que son menos los que van a este comité político, y en este caso efectivamente va el PPD, va el Partido Liberal, va Comunes y Acción Humanista. Son dos timoneles de partido. Estamos hablando de Marco Velarde y Tomás Hirsch, que si bien son partidos pequeños, estaban muy molestos el día de ayer. Yo no quiero imaginarme cómo va a ser esa reunión. Oye, mira, a ver, rápidamente y para terminar, se dicen cosas que no son, además. Mira, le preguntan, a propósito del nuevo texto constitucional, varios expertos han manifestado que el mejor camino para que suba la aprobación del gobierno es que esta carta sea la constitución del presidente Boric, la que se va a aprobar, la del comité de expertos que va a pasar por el Consejo Constitucional. ¿Es posible ahora? Sería inconducente tener esa apuesta, porque lo que siempre hemos pedido es tener una constitución que sea representativa de toda la ciudadanía, pero si ellos estaban por una constitución que pretendían hasta ganarla por un 51%, la anterior. ¿Cómo que siempre hemos pedido eso? Dice Carolina Toá. No es verdad eso. No siempre han optado por eso. Eso no es cierto. Ahora, podría ocurrir que ahora sí, pero siempre eso no es cierto. Entonces uno dice, uno lee y a lo mejor uno interpreta mal, pero las palabras están dichas. Y lo otro, las reformas no van a hacer todo lo que el gobierno quiere, eso lo tenemos claro, pero lo que nos importa es que lo que hemos propuesto esté arriba de la mesa como una dirección. Pregunta, ¿cuánto está dispuesto a negociar Carolina Toá con el pragmatismo frente a todas las reuniones que hubo durante la semana pasada de componentes del oficialismo para pedir al presidente Gabriel Boric que endurezca el tono y no negocie tanto para mantener prácticamente todo el programa de gobierno? Porque le han pedido reuniones al presidente sobre esto. Entonces, efectivamente, aquí están las dos almas de nuevo. Aunque Carolina Toá no lo diga, ella dice hay que negociar todo, pero está lo otro que dicen que hay que endurecerlo todo. ¿Qué va a pasar ahí? Y que defienda el programa de gobierno que en algún momento se intentó matizar. Recordemos que estuvo esta discusión de el realismo sin renuncia, de que tratemos de matizar un poco el programa de gobierno, porque ya se dijo que la gente no estaba acorde con ello en el plebiscito de salida. Claro, a Pro Dignidad dice, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a acercar a la centroizquierda? Si total nos fue bien, tenemos un electorado duro, tenemos un 30% que está firme, leal. Apuntemos a ello. Y por eso también se enoja Natalia Pier Gentili. Y para terminar, dicen que podría, no se sabe, ¿no? Que una de las posibilidades es que el gobierno haga un llamado oficial a la democracia cristiana para integrarse al gobierno. La democracia cristiana están absolutamente divididos. Algunos esto lo miran con bastante pragmatismo. Otros lo miran como una oportunidad. Claro, porque resulta que integrar el gobierno es tener cargos de gobierno. Hay un montón de militantes que les gustaría entrar al gobierno, tienen cargos de gobierno. Entonces está lleno, no solamente en Santiago, en muchas regiones. Pero otros dicen, vamos a hacer un apéndice de la izquierda. ¿Ganaremos o no? Ya tenemos el 3,8. ¿Podremos subir siendo aliados y siendo vagón de cola, dicen algunos? O por último, esto no es posible, pongámonos de acuerdo en materia electoral, porque, a ver, el próximo año hay elecciones municipales. Y por lo tanto, en la democracia cristiana ya se habla de un pacto que iría de la DC hasta el Partido Comunista, tipo ex nueva mayoría. En eso sí, porque tenemos que salvarnos todos. Y podría haber un acuerdo legislativo y llegar hasta ahí, pero no integrar el gobierno. ¿Tú ves eso posible? ¿Hasta ahí nomás?
Sí, yo creo que yo creo que todo indica que finalmente van a hacer este pacto porque no les queda de otra. Algunos dicen estamos por desaparecer en la democracia cristiana, pero que lleguen a ingresar al gobierno no lo creo. No, o sea, llegar a un no creo pacto, que tomen esa decisión. Llegar a una especie de pacto en el Congreso. Una especie de pacto en el Congreso para que tengan más votos, pero no integrar el Ejecutivo, ¿una cosa así? Una cosa así, porque también depende del cargo. No creo que un demócrata cristiano vaya a la subsecretaría del Interior, al Ministerio del Interior. Bueno, a esta altura, con los votos que... Gracias, Daniela. Buenos días. Buenos días, Daniela.